Capital Radio. En directo, 11:04 de la mañana. Y ponemos la atención en la cultura. Este pasado 21 de febrero, el Instituto de Estudios Canarios en La Laguna acogía la presentación del libro Los Guanches en las montañas, creencias mágico-religiosas, estratificación social y restricción, obra del conocido arqueólogo y doctor en prehistoria por la Universidad de La Laguna, Francisco Pérez Camacho, a quien tenemos el gusto de saludar. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, ¿qué tal, Pérez? Buenos días a los oyentes. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, un día lluvioso aquí en La Laguna. Qué bien. No es que sea una cuestión rara, pero en los últimos tiempos sí, porque llevo bastante tiempo sin llover, entonces, bueno, a lo que nos gusta la lluvia, la agradecemos con mucho cariño. Pues está el día entonces como para ir a novelear en La Laguna, porque la verdad es que sí, llevamos un invierno que parecía más un verano. Con demasiados calores y demás propio del verano, sí. Sí, Fran, la pasada semana presentaba ese libro, Los Guanches en las montañas, y mi pregunta es, ¿por qué nace esta publicación? ¿A qué necesidad obedece? Bueno, a ver, yo llevo, junto con otros compañeros y compañeras, más de 20 años haciendo trabajos arqueológicos, sobre todo lo que llamamos arqueología de urgencia, prospecciones arqueológicas. En algunos casos han sido encargados por diversos ayuntamientos de la isla, y en otros casos por empresas privadas o por la propia administración pública. Y bueno, he ido conociendo la realidad arqueológica guanche a lo largo y ancho de esta isla, y en un momento determinado pensé que podía ser interesante mostrar al público algunos patrones de comportamiento de los guanches, de los cuales la sociedad sabe ya bastante, porque desde hace muchos años pues se van publicando cuestiones en diversos foros, pero esto me parecía relevante porque estaba observando que había algunas montañas en Tenerife que estaban ritualizadas con manifestaciones rupestres, y me parecía que era un patrón de conducta, pues exactamente como dice la palabra, un patrón. Y era relevante porque consideraba que tenía que ver con sus creencias, y estas cosas suelen interesar muchísimo a la gente. Y a mí también, claro. Claro. Fran, cuando hablamos de los guanches, pensamos en los guanches, los que no somos entendidos, entre los que me incluyo. El título de este libro, decimos Los Guanches en las montañas, nos los imaginamos pues caminando, haciendo su vida, y no es así. El libro habla, lo acaba de mencionar, rituales en las montañas, eran sus altares, algo así, ¿no? Sí, exactamente. A ver, poner en el libro Los Guanches en algunas montañas no quedaba muy bien, la verdad, porque lo digo en una parte del libro, especialmente en los primeros capítulos, que esto no pretende con ello establecer un patrón de conducta general, ni muchísimo menos. En los años 70, 80 y 90 quizás muchos arqueólogos, arqueólogas pues querían o pretendían presentar patrones de conducta general. No, yo no se me ocurre, porque para eso tendría que poner sobre la mesa, pues yo qué sé, 40, 50 montañas en las que se reproduzcan los patrones que yo observo en 5, porque solamente son en 5 montañas de la isla. Entonces, claro, ¿qué es lo que observo? Ese es el tema. ¿O qué se observa? Pues que están ritualizadas, que están especialmente en su acceso a la cima, en los caminos que hoy podemos decir que son caminos históricos, porque se siguen transitando, pero que al estar acompañadas de manifestaciones rupestres y grabados y cazoletas y canales, podemos argumentar
con cierta solvencia, que son caminadores en guanches y que conducen a la cima. Y claro, siempre hemos pensado, y de manera correcta además, que los guanches adoraban algunas montañas. Eso es cierto. Culto a la montaña. Y eso lo ha estudiado muy bien Antonio Tejera Gaspar, por ejemplo. Pero más allá del culto a la montaña, la novedad, vamos a decirlo así, en este libro es que aparte del culto a la montaña hay un culto en la montaña. Desde la montaña, ¿no? En la montaña, exactamente, desde la montaña, exactamente. Estas 4, bueno, las montañas a las que hace 5, Roque Arguayo, Montaña Tejina, Roque del Conde, La Gallardina y Roque Dos Hermanos, de la isla de Tenerife. Y mi pregunta es, ¿y el Teide? ¿O el Teide era la deidad? A ver, el Teide... A ver cómo lo digo sin meterme en un charco. A ver, bueno, nos metemos en un charco, nos mojamos y chapoteamos. En un charco no te mojas y si no, pues esto así. Vamos a ver, el Teide es la gran montaña, ¿vale? Eso yo no lo voy a poner en discusión porque es así. Pero sinceramente, en las fuentes escritas apenas tenemos referencias sobre el Teide. De hecho, diría que tenemos una, que es de Espinosa, Alonso de Espinosa, que expone que en el Teide habitaba el demonio, él lo llama así. El Guayota ese, algo Guayota. Así. Y que esa es la referencia. Y ya está, no hay más. El resto, que es lo que yo quiero decir, hay más publicaciones, interpretaciones y explicaciones sobre la significación del Teide que realidades materiales y realidades en la escritura. ¿Esto qué quiere decir? Yo no estoy diciendo que el Teide no tuviera una significación, válgame Dios, bueno, sí, valga la expresión, ¿no? Es decir, estamos en los charcos. De hecho, no, claro, de hecho, una de las investigadoras más importantes de la Universidad de La Laguna, Matilde Arnay, lleva muchos años trabajando en el entorno de las cañadas. Y bueno, recientemente acaba de salir una noticia en el periódico hablando de que los guanches explotaban la obsidiana y se encontraron varios lugares de explotación de obsidiana. Evidentemente, es decir, a ver, lo que quiero decir es que sabemos más del Teide de las Cañadas por las investigaciones arqueológicas que por lo que tenemos o nos cuentan las fuentes del Teide. Entonces, claro, sabemos que debía ser un lugar especial, evidentemente, y la interpretación tradicional, a la que yo también me apunto, es que el Teide como volcán debía contener los males que podían desestabilizar la naturaleza, y por tanto ahí se situaban a los demonios. Pero no tenemos nada más. El Teide no tiene grabados rupestres, el Teide no tiene manifestaciones. Mi querido Antonio Tejera Gaspar comenta con gran acierto que de muchas montañas importantes, menores en la isla, una de las características principales es que es el Teide, y eso es cierto, pero no de todas. Por ejemplo, de las 5 que yo tengo en este libro, desde 3 es posible divisar el Teide. Y probablemente el Teide ejerce una influencia muy importante en los guanches, pero probablemente no, ejerce una influencia muy importante en los guanches. Sería la energía. Bueno, son muchas las personas que van al Teide e incluso se han dado muchos encuentros algo esotéricos y todo lo demás, hablando de la energía del lugar, pero bueno, eso no es ciencia, lo dejamos. No, hay lugares que tienen con energía. A ver, sí, y yo de eso, o sea, yo soy como digo, y perdóname la palabra, y lo digo entre comillas, soy un cochino materialista. Entonces, claro, yo intento explicar, pero yo mismo me voy a la playa de Benijo y a mí esa playa me reconecta. No lo puedo explicar materialmente, pero me reconecta, tiene una energía especial. Y otros sitios en la península, y otros sitios en Canarias. Y para mucha gente el Teide, pues, o las cañadas, en torno a las cañadas, le reconecta. Y seguramente los guanches advirtieron eso también. ¿Qué es lo que pasa? Que con la materialidad arqueológica es muy complicado trascender a la interpretación porque tenemos poca materialidad. Yo en estas montañas observo grabados rupestres, hay cazoletas y canales que procesionan los caminos hasta la subida, tenemos en la cima cazoletas y canales,
son distintas las que están en la cima a las que están en las laderas. Eso es lo que analizo en el libro. ¿Qué pueden significar unas, qué pueden significar otras? Es decir, la materialidad arqueológica me da cierto juego para poder interpretar y explicar algunas cuestiones. Yo del Teide no hablo porque no soy un especialista, es decir, hay gente que conoce muy bien la realidad arqueológica del Teide y deberían ser ellos los que podrían explicar estas cuestiones, pero es evidente que el Teide, vamos a ver, es que hay pocos sitios de Tenerife desde donde no Ibiza. Evidentemente. Fran, volviendo al libro y a la presentación y volviendo a la idea que tenemos de los guanches, de esa sociedad, somos muchos los que creíamos, a raíz del libro, pues ya uno se lo plantea de otra manera, decir, bueno, están los jefes, pero en general es una sociedad homogénea, compacta, pero para nada, totalmente estratificada. Claro, que tenemos una visión romántica y idealista de los guanches muchas veces. A ver, hasta el siglo XII-XIII probablemente debió ser una sociedad igualitaria. Igualitaria no significa que no estuviera jerarquizada. Las jerarquías son básicas en todas las sociedades de los Homo sapiens, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens. Hay jerarquías de edad. Por ejemplo, un abuelo no es lo mismo que un nieto. Sí, los consejos de los sabios. Sí. Pero sí que el acceso a la capacidad para tomar decisiones, que no es otra cosa que el poder, pues en una sociedad igualitaria están consensuados en las distintas partes en que se compone la sociedad, y no es una sociedad estratificada, no. La sociedad estratificada, guanche, posiblemente, como yo explico en el libro, o creo, basándome también en otros estudios, no es una cuestión que yo llegue allí y diga lo que yo pienso. Me he leído todo lo que dicen los compañeros y compañeras de años anteriores y acudiendo a la fuente estaba estratificadísima. Las diferencias sociales y económicas entre un mensei o unos nobles eran enormes con respecto a lo que ellos llaman achicasna, que son el resto de la población. No tienen propiedades, no tienen nada. Es decir, yo creo que en los últimos 2 siglos estas montañas en estas montañas ya no había un culto exclusivamente a la montaña, sino en la montaña. Es decir, cojo la religión y la vivo. La transformo para que justifique las diferencias sociales y de poder que están ocurriendo y operando dentro de la sociedad guanche. Y hay un caso claro que es el mito de origen. Hay un mito de origen que nos cuenta Alonso de Espinosa y nos cuenta Abreu Galindo también, y nos dice que unos pidieron a Dios que Dios los creó y les dio ganado, y después creó a otros y esos otros les pidió que les dieran ganado, y después volvió a crear otros, pero se quedó sin ganado, y entonces les dijo que trabajaran para los otros grupos que les darían ganado. Y ese es el mito de origen. Sí, es un mito de origen, pero un mito que legitima la desigualdad social como la copa de un vino. Y que cambiando algunos conceptos se vive hoy en la actualidad, ¿eh? Claro, nuestra sociedad es estratificada, claramente. Lo que pasa es que la diferencia entre los guanches y nosotros es que yo soy profesor y se lo digo a los alumnos, tu estatus social cambia si te toca la lotería, automáticamente tu cuenta bancaria indica tu estatus social. Eso en el mundo de los guanches no era así, era el tema de la propiedad, los ganados. Fíjate tú, que la propiedad, el mensajero era propietario de todo. Y punto, ya está. Y ya está. Entonces él repartía según la calidad de la persona, y por tanto, claro, a unos no les repartía nada y trabajaban para ellos. Lo que viene siendo pues una sociedad estratificada como la medieval castellana. Ajá. Exactamente igual. Igual, Fran, y esto se lleva a la montaña porque, según se lee en tu libro, a la montaña tampoco pueden acceder todos, solo determinadas clases, solo determinados estratos. La religión es un discurso legitimador para estas sociedades, ¿comprende? Entonces, si tú ritualizas la montaña y empiezas a establecer rituales en las cimas de la montaña, y algunos pueden acceder pero otros no, es que esto era exactamente lo mismo que pasaba en la sociedad aborigen de Gran Canaria. Lo que pasa es que la sociedad aborigen de Gran Canaria sí tenemos complejos en las cimas de las montañas importantes, y aquí en Tenerife los tenemos pequeños o están empezando a aparecer.
por ejemplo. Entonces, claro, en ese sentido la religión, el sistema religioso y de creencias mágico-religiosas de los Guanches de Tenerife no estaba, no quiero decir evolucionado, porque no es la palabra, no estaba encajado con su situación social. Es decir, la organización social del mundo canario en Gran Canaria estaba absolutamente estratificado, tenían sus arimaguadas, tenían su FAICAN, tenían su exacción de impuestos, tenían todo un complejo sistema que justificaba las desigualdades sociales. Aquí en Tenerife estaba en un incipiente desarrollo y cuando llega la conquista, pues eso desaparece. Y la religión también estaba en un incipiente desarrollo y de evolución y de cambio hacia una religión mucho más, se llama clerical y eclesiástica. No había monjes, no había un sistema religioso que le dijera a los guanches tienen que hacer esto. Esa es la disfuncionalidad desde mi punto de vista. Esa es, bueno, el interés, ¿no? De quien esté por encima marcaría las pautas claro, a sí, seguir. Quienes estaban arriba eran la élite y seguramente no todos podían acceder a esos rituales. No podían acceder. Antes sí, siglos anteriormente sí, en tiempos tribales sí, pero en tiempos jerárquicos o en tiempos estratificados no podían acceder todo el mundo. Es ¿cómo te puedo poner un ejemplo? Imagínate tú que en España se casa la reina, la princesa. O sea, ¿tú puedes ir a la ceremonia? No, claro. Sí, puedes ir, pero tú te vas a quedar por fuera, ¿me comprendes? Vale, yo puedo ir, sí, claro, yo la puedo ver por la tele, si tengo tele. Te lo vas a ver por la tele, claro, pero no vas a poder entrar a la iglesia ni vas a poder estar dentro de los primeros puestos. Bien, pues, salvando las distancias, ¿no? Es algo similar. Claro, sí, totalmente claro. Fran, ¿cuántos años? 20 años de estudio, pero ¿cuánto tiempo dedicado a este libro, a ordenarlo, a tener esa línea clara, ese objetivo? Para observar esto, pues claro, es todo el tiempo haciendo prospecciones, saliendo al campo, haciendo pateos, a veces no en prospecciones, sino en pateos propios. Oye, voy a ir aquí a ver si hay esto, voy a ir aquí a ver si hay otro. La materialidad se va juntando a lo largo de 20 años. El libro, este libro fue escrito en la pandemia. La pandemia, bueno, el tiempo bien aprovechado. Claro, en la pandemia pude aprovechar y poner en orden todo lo que observaba, porque el libro lleva cuadros estadísticos y analíticos, de tipo, porque las cazoletas y los canales y los grabados pues tienen sus tipologías y no las tipologías son todas iguales y no están distribuidas de la misma manera y las ves en un sitio. O sea, todo este tipo de análisis es una combinación de análisis histórico y también de análisis estadístico matemático de lo que llamamos en mi mundo las matemáticas para las ciencias sociales, que para eso sirven, para explicar cosas, claro, para mostrar a la gente cosas. Y mira, esto está aquí por esto. Pero claro, no es porque lo diga yo, es que está, es que es así. Fran, ¿no? Sí, perfectamente. Dice, está el interés de mostrar cosas, que la gente aprenda. Cuando comentas en clase con el alumnado este tipo de acontecimientos, este libro, el contenido del libro, ¿percibes interés en ello o un total desapego de decir qué rollo me está contando? A ver, claro, es que yo doy clase a un grupo de Homo sapiens complicado, en el sentido no porque mis alumnos sean complicados, sino porque son edades complicadas entre los 12 y 18 años, o sea, secundaria pura y dura. Entonces, claro, pues que este grupo de alumnos centre la atención en cuestiones de este tipo, pues quizás a los mayores sí. A los mayores sí les interesa. A los mayores les interesa, o sea, estoy hablando de primero y sobre todo segundo bachillerato. Esos grupos sí les explican cosas y bueno, y ven que la historia no solamente es un rollo, sino que tiene su ciencia y tiene su análisis. Y yo muchas veces les hablo de carbono 14, por ejemplo, en este libro no me da pie eso, ¿no? Pero les hablo de carbono 14 porque más o menos sé cómo funciona, porque de los grabados rupestres, de los muertos, ese tipo de cosas les interesa, pero no solamente a los críos, a la población general. A ellos sí que les interesa. A los más pequeños, los más pequeñitos sí, por ejemplo, ¿no? Los primero de la ESO, los que tienen 12, 13 años, eso sí, ya después, cuando son un poco más mayores, pues les interesan otras cosas. Y yo creo que debe ser así. No, le hago esta pregunta porque estamos asistiendo en tiempo actual, en nuestros días, día sí, día también, al destrozo
de parte del patrimonio que nos envuelve. Entonces, ¿cómo se lo toma cuando escucha, por ejemplo, ve la salvajada hace unos días en las dunas de Maspaloma? O peor aún, cuando escuchamos a algún dirigente político decir, eso no son sino 4 caracoles y una mata que no significa nada. Sí, bueno, a ese tipo de planteamientos, discursos, pues llevo asistiendo desde que empecé a estudiar y prácticamente cualquier persona de la sociedad madura de esta isla también ha asistido, no soy yo solo. Sí. Y yo lo único que planteo es educación, educación y educación. Los atentados contra el patrimonio siempre han existido y desgraciadamente van a seguir existiendo, pero yo creo que son cada vez menores. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos unos medios de comunicación que afortunadamente lanzan esto al público y la gente lo ve, pero yo no creo que hoy haya más atentados al patrimonio que antes, es más, creo que cada vez hay menos. Ahora bien, con lo que ya sabemos en nuestra presente actual, con toda la formación y toda la gente que hay formada en esta isla en diversos ámbitos científicos, no solamente en este, pues que sigan sucediendo estas cosas, sí que es grave, es muy grave. Y claro, lo que me produce es una profunda tristeza, pero esto se combate con educación y con más educación, es que no hay otra. Evidentemente, y por otro lado también hay que señalar que cada vez es mayor la respuesta poblacional denunciando estas agresiones. Porque la gente ha leído, porque la gente conoce, porque la gente sabe, claro, y fantástico, maravilloso. Claro. Que los políticos o los sistemas políticos se tienen que tener en cuenta, oye, mira, que esta gente vota y que esta gente le interesa esto y que esta gente le interesa lo otro, y por tanto tienen que poner medidas, claro, y eso es fantástico. Claro eso sí. hace 20 años no hubiera sido posible, hace 30, Evidentemente. Fran, y ya para ir terminando, las personas que lean su libro, ¿con qué le gustaría que se quedaran? ¿Con qué les gustaría que se quedara? Pues me gustaría que se quedaran cuando terminaran el libro, que primero yo sea capaz de haber podido explicar el tránsito que hay entre el mundo tribal y el mundo de los menseyes, y que cuando terminen el libro digan, pues yo quiero volver a leer otro libro de este señor. Ay, pues sí. Recordamos el título, Los guanches en las montañas, creencias mágico-religiosas, estratificación social y restricción. Ya está a la venta. Muchísimas gracias. Fran, antes de, ¿dónde se puede adquirir? Que se me queda siempre Lo puedes adquirir en cualquier librería, desde las grandes, ¿vale? No voy a decir ninguna, pero desde las grandes hasta las pequeñas. Yo lo he encontrado, o ya me lo han hecho saber, que está en La Palma, está en Tenerife, por supuesto, está en Gran Canaria también, no sé si en las otras islas está. Sí, te lo puedes encontrar tanto en el sur como en el norte, prácticamente cualquier librería. Sí, hay que decir que editada por Le Canarien Ediciones, que llega... Le Canarien, que se ha atrevido a publicar este libro. Bueno, el agradecimiento es infinito, porque este tipo de cuestiones, pues a veces, no es que sean complicadas, ¿no? Pero claro, publicar un libro no es fácil. Y bueno, han creído en mí y vamos, se los agradezco enormemente. Pues la verdad que ahí está, leerlo, porque resulta interesante, sobre todo conocer pues el paisanaje en las montañas de nuestro antepasado. Fran Pérez Camacho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Un abrazo, Fran. Adiós. Venga, hasta luego. Para personas inquietas, Capital Radio.